Muchachos, muy buenas tardes. Vamos a hacer una breve explicación de algunas de las preguntas tipo IFES de soluciones, de cómo les pueden a ustedes evaluar el concepto o el tema de las soluciones, sobre todo cuando hablamos de solubilidad. Lo más probable es de que les hagan preguntas de análisis de gráficas de solubilidad. Entonces voy a mostrar algunas. Primero voy a explicar a qué se refiere esto y después voy a explicar algunas preguntas del tema. Entonces miremos a ver. Esta primera gráfica nos muestra la solubilidad de tres sustancias. En este caso pues tenemos el nitrato de sodio, el nitrato de potasio y el cloruro de sodio. Nitrato de sodio, la gráfica roja, nitrato de potasio, la curva verde, y el cloruro de sodio, la curva azul. Y acá aparece en la variable independiente, en el eje X, aparece la temperatura dada en grados centígrados y va de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, así de 10 en 10. Y acá aparece la solubilidad en gramos de soluto en 100 gramos de agua. Entonces aparece, sí va de 20 en 20, de 0, 20, 40, 60, 80, 100, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debe saber un estudiante? Un estudiante debe saber básicamente de que las soluciones son mezclas homogéneas entre un soluto que generalmente está en menor cantidad y un solvente que está en mayor cantidad. Entonces, acá tenemos tres solutos. ¿Cuáles son esos solutos? Nitrato de sodio, nitrato de potasio y cloruro de sodio, que se están disolviendo ¿en cuál solvente? En el agua. ¿Y en cuánto de agua? En 100 gramos. Si ustedes observan bien, a medida que aumenta la temperatura para estas tres sales, va aumentando su solubilidad. De pronto la que no aumenta mucho es la del cloruro de sodio, pero siempre alcanza a subir un poquitico. Esto no es así para el 100% de los sólidos. Esto aplica para la mayoría de los sólidos. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Y en el caso de los gases es exactamente lo contrario. A mayor temperatura, menor solubilidad. Entonces el oxígeno, el dióxido de carbono, el metano, que son en estado natural, son gases o gaseosos, pues a mayor temperatura habrá menor solubilidad. Entonces en este caso de esta gráfica, si ustedes observan bien, a 0 grados centígrados lo que más se podría disolver son aproximadamente unos 13 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Para el cloruro de sodio a 0 grados centígrados lo que se podría disolver más o menos viene siendo aproximadamente unos 35 a 38 gramos por 100 gramos de agua. Y para el caso del nitrato de sodio, acá aproximadamente daría unos 74, 73 gramos de nitrato de sodio en 100 gramos de agua a 0 grados centígrados. Pero tomemos por ejemplo a 75 grados centígrados. Miremos acá a 75 grados centígrados. A 75 grados centígrados podemos disolver ¿cuánto de nitrato de potasio? A 75 grados centígrados podremos disolver aproximadamente unos 149 gramos o 148 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. Y a esa misma temperatura, a 75 grados centígrados, ¿cuánto podremos disolver? Podremos disolver de nitrato de sodio, podremos disolver aproximadamente unos 142 gramos de nitrato de sodio en 100 gramos de agua. Y en el caso del cloruro de sodio, pues ¿cuánto se podría disolver? Se podría disolver aproximadamente unos 38 o 37 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué es lo que debe de tener claro un estudiante para presentar el examen del ICFES y en esta preparación que estamos haciendo? Pues debe tener claro estas gráficas, cómo se interpretan. Entonces, por ejemplo, a 0 grados centígrados la que mayor solubilidad presenta es el nitrato de sodio. La que menor solubilidad presenta es el nitrato de potasio.
y en cambio a 75 grados centígrados la que más solubilidad presenta a 75 grados centígrados es el nitrato de potasio. Y la que menos solubilidad presenta es el cloruro de sodio. Entonces, recuerden de que una solución puede ser o no saturada, o saturada, o sobresaturada. Entonces, ¿cuándo se habla de que es no saturada? Cuando la cantidad de soluto es muy poca comparada o es poca comparada con la cantidad de solvente que se tiene. O sea, todavía se puede disolver más soluto en esa cantidad de solvente. En cambio, la saturada es cuando es la máxima cantidad de soluto que puede disolver ese solvente. Y la sobresaturada cuando estamos hablando de que es muchísima más la cantidad de soluto que se ha echado y que puede disolver ese solvente. Por lo tanto, se va a presentar una precipitación o se va a presentar un residuo y se va a formar, se va a distinguir claramente, va a ser una mezcla heterogénea, se va a distinguir claramente el soluto precipitado en el fondo. Entonces, si ustedes observan bien esta gráfica, entonces saturada sobre la línea, por ejemplo en el caso del cloruro de sodio acá es la saturación, en el caso del nitrato de potasio acá es la saturación, en esta curvita, y en el caso del nitrato de sodio acá está la saturación. Si es por debajo la cantidad de soluto que hemos agregado, entonces es diluida o no saturada o insaturada. Si estamos hablando de que le echamos más, o sea, de acá para arriba de la curva de la gráfica, entonces estamos diciendo de que es sobresaturada. Ejemplo, para que lo entendamos bien. Si yo tengo a 0 grados centígrados 100 gramos de agua y le echo 100 gramos de nitrato de sodio, pues yo sé que esos 100 gramos no se van a disolver completamente. ¿Cuánto se va a disolver? Se va a disolver aproximadamente unos 73 o 74 gramos. Y la diferencia, o sea, lo que hay desde los 100 gramos hasta acá, esta partecita acá, esta partecita es la que se va a precipitar al fondo y va a quedar como residuo. Entonces, la misma situación, si echamos 100 gramos de cloruro de sodio, 100 gramos de cloruro de sodio, pues entonces nosotros ya sabemos que solamente aproximadamente, a ver, como unos 35, 38 gramos, 38 gramos más o menos se van a disolver. ¿Y el resto qué va a pasar? El resto se va a ir hacia el fondo como un precipitado. La misma situación con el nitrato de potasio. Si le echamos 100 gramos de nitrato de potasio a 0 grados centígrados, pues entonces solamente se me van a disolver aproximadamente unos 13 gramos y el resto se me va a ir para el fondo. Alguno de los estudiantes ahora que estaba dando la clase me preguntaba, profe, y entonces si yo tengo una mezcla a 70, 80 grados centígrados y la voy enfriando, a medida que se va enfriando se va precipitando el soluto. Sí, eso es correcto, se va precipitando. Por ejemplo, usted puede tener 80 gramos, digamos, de nitrato de potasio. 80 gramos de nitrato de potasio a 60 grados centígrados. Noten de que ahí a 60 grados centígrados, si usted le echa 80 gramos de nitrato de potasio, pues ese nitrato de potasio, recuerde que el nitrato de potasio es la verde, pues ese nitrato de potasio va a formar una mezcla homogénea y va a ser una mezcla que va a ser no saturada o insaturada. Pero si usted empieza a enfriar, por decir algo, hasta los 0 grados centígrados, se va a dar cuenta que esta diferencia desde acá, desde el 80 hasta acá, que decíamos que era 13, esa diferencia se va a precipitar y se va a ir al fondo. ¿Eso qué quiere decir? Que son aproximadamente unos 66, 67 gramos que se le van a ir para el fondo, que se van a precipitar, se va a formar un precipitado. Entonces hay que tener en cuenta eso. La solubilidad depende de la temperatura, obviamente depende de otros factores que ya se habían hablado, como por ejemplo la naturaleza de los reactivos, si las moléculas polar o apolar, del grado de agitación, de la superficie de contacto, depende de otras cosas.
Pero en el caso de estas gráficas, que es lo que más probablemente se les vaya a evaluar a los muchachos para ver si lo comprenden bien, pues entonces hay que tener en cuenta es cómo se comporta esa gráfica dependiendo de la temperatura. Entonces miremos a ver, vamos a colocar un ejemplo de las preguntas que se han hecho. Este es un claro ejemplo de alguna pregunta, la quise colocar las preguntas en varias diapositivas, por eso va a ir estando hacia adelante y hacia atrás para explicarlas. Dice, en el proceso de preparación de un fertilizante compuesto en solución que contiene nitrato, sulfato, fosfato y carbonato de potasio, se recurrió al estudio de la solubilidad de las sales en 100 mililitros de agua con respecto a la temperatura, como se muestra en la siguiente gráfica. Entonces, ¿qué sales tenemos? Fosfato de potasio, nitrato de potasio, carbonato de potasio y sulfato de potasio. Observen ustedes que tenemos 1, 2, 3 y 4 sales. ¿Listo? Que se utilizan como fertilizantes. Y acá aparece la temperatura, y la temperatura va de 10 en 10, aumentando de 10 hasta 100. En cambio, los gramos de sal soluble que se están dando en 100 mililitros de agua van de 50 en 50, 0, 50, 100, 150, 200, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos la gráfica, lo que tenemos que tener claro es cómo se están comportando estas sales y miremos la pregunta. Dice, a una temperatura de 40 grados centígrados se prepara en un recipiente un fertilizante mezclando en su orden, ojo, estamos hablando de 40 grados centígrados, se prepara 30 gramos de nitrato de potasio, 30 gramos de carbonato de potasio y 30 gramos de sulfato de potasio. Recuerden, nitrato, carbonato y sulfato, ¿a qué temperatura? A 40 grados centígrados. ¿Cuánto? 30 gramos. En 100 mililitros de agua. Acá dice 100 gramos de agua y yo pienso que ellos debieron de haberle colocado mililitros porque la gráfica está en términos de mililitros de agua. Dice, después de agitar vigorosamente el recipiente es correcto afirmar que. Entonces, primero que todo, analicemos la gráfica. Entonces, mire. Nos están preguntando por el sulfato, el carbonato y el nitrato, creo que es que nos están preguntando. Nitrato, carbonato y sulfato. Listo, muy bien. Entonces tenemos nos están preguntando por estas tres. Y el fosfato, la están dejando completamente aparte. ¿A qué temperatura estamos hablando? Estamos hablando a 40 grados centígrados y le hemos echado 30. Si de acá es 0 y acá es 50, 30, yo diría que es más o menos por acá, aunque no lo tenemos milimétrico, pero más o menos por acá. O sea que si nos vamos hasta 40 grados acá, observamos de que lo que es el nitrato de potasio, que es esta gráfica, y lo que es el carbonato, que es esta gráfica, están diluidas o no saturadas, llamémoslo pues no saturadas. En cambio, mire que el sulfato de potasio está sobresaturado. ¿Eso qué quiere decir? De que hay un poquito de sulfato de potasio que se va para el fondo y que no se alcanza a disolver. ¿Cuánto es? Más o menos unos 5 a 10 gramos que se van para el fondo y no se alcanza a disolver. ¿Eso qué quiere decir? De que ese sulfato de potasio va a hacer de que esa mezcla sea una mezcla heterogénea porque va a quedar un residuo en el fondo. Pero el nitrato de potasio y el carbonato de potasio sí se van a disolver. Entonces miremos las opciones de respuesta. Dice acá, A, el nitrato de potasio y el carbonato de potasio se disuelven completamente, eso es cierto a lo que acabamos de decir. Y parte del sulfato de potasio, sí, no sé si 5 o 10 gramos, permanecen sin disolverse. Esa opción es correcta. Miremos la B. Si obtiene una solución, porque las tres sales se disuelven completamente. No, ya acabamos de revisar la gráfica y nos dimos cuenta que las tres no se disuelven completamente, entonces la B es completamente incorrecta. La C dice, si obtiene una mezcla heterogénea. ¿La mezcla es heterogénea? Sí, sí es heterogénea. ¿Por qué? Porque hay una parte de una sal que no se disuelve. Porque solo una de las sales se disuelve completamente. Una de las sales no, se disuelven completamente 2 sales y hay una que no se disuelve. Entonces la C, quítela de ahí porque dice que solo una de las sales. Entonces quítela de ahí, no sale. D, el nitrato de potasio se disuelve completamente y parte del carbonato de potasio y del sulfato de potasio permanecen sin disolverse. Es exactamente el contrario. Es exactamente el contrario. O sea que la única respuesta correcta es la A. Miremos otra pregunta.
Bueno, acá aparece otro diagrama, no lo pude sacar como más nítido, pero sé que esta es la pregunta que ellos han utilizado en el ICFES. Acá hay un pequeño error que ellos cometieron cuando publicaron el examen. El pequeño error es que el bromuro de potasio no es KBr3, sino que es KBr solamente, o sea, es sin este 3. Eso pues en el examen del ICFES que ellos hicieron, ese pedacito les quedó mal. Pero bueno, es un detalle. Miremos, acá tenemos nitrato de sodio, tenemos nitrato de plomo, tenemos nitrato de potasio, clorato de potasio y tenemos bromuro de potasio. Entonces hay varias sales ahí, aparece la temperatura, acá va de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40 y acá va de 10 en 10 también. Entonces bueno, ya sabemos la gráfica como es. Entonces dice acá la pregunta que ellos formularon. Dice, el diagrama muestra la variación de la solubilidad de diferentes sustancias en 100 gramos de agua. Y efectivamente la gráfica dice en 100 gramos de agua con el cambio en la temperatura. En el diagrama la línea continua indica que la solución es saturada, muy bien, a temperatura constante. Al adicionar a una solución saturada cierta cantidad de soluto, este ya no se disuelve y se separa de la solución. Correcto. Cuando una solución contiene una concentración de soluto menor a la de la saturación, la solución es insaturada, que fue lo primero que les expliqué. Entonces dice acá, a 90 grados centígrados se tiene un recipiente, ojo, 90 grados centígrados, se tiene un recipiente con 80 gramos de cada uno de los siguientes compuestos. Entonces tenemos nitrato de sodio, bromuro de potasio, que así lo escribieron bien, nitrato de potasio, nitrato de plomo en 100 gramos de agua. Bueno, muy bien. Al disminuir lentamente la temperatura hasta 10 grados centígrados, el último compuesto que empieza a separarse es. Entonces vamos a ver cuál de estos compuestos puede ser el último que se empieza a precipitar. Hasta 10 grados centígrados. Entonces, el primero, miremos, ubiquémonos en 90 grados centígrados. En 90 grados centígrados echamos, según dice acá, a 90 grados centígrados echamos 80 gramos. Entonces, 90 grados centígrados y 80 gramos es aproximadamente, por acá le pongo yo, por acá, más o menos por acá, porque si acá es 73, acá es 79, acá es 88, yo le pongo más o menos por acá. ¿Listo? Más o menos por acá. Entonces, si nos vamos hasta acá, hasta 90, nos damos cuenta de que tanto el nitrato de sodio, el bromuro de potasio, el nitrato de potasio y el nitrato de plomo, todos son diluidos, todos son mezclas diluidas. No estamos hablando del clorato de potasio, no estamos hablando acá, no aparece clorato de potasio. Entonces todos están diluidos, muy bien, o están no saturados, digámoslo así. Entonces nos venimos enfriando, y el primero que encontramos acá es el bromuro de potasio. Ese es el primero que se empieza a precipitar. El primero que se empieza a precipitar, se empieza a ir para el fondo. Mire la gráfica, acá está, ya la gráfica. Entonces este es el primero que se empieza a precipitar. ¿Cuál sigue después? Sigue el nitrato de potasio. ¿Cuál sigue después? Sigue el nitrato de plomo. Y por último, si es que se alcanza a precipitar, lo que pasa es que en esta no se aprecia muy bien, pero si se alcanza a precipitar algo, se alcanza a precipitar el nitrato de sodio. Si es que se alcanza a precipitar, yo creo que sí, porque acá tenemos el 10 y si subimos nos da más o menos por acá, entonces yo creo que sí alcanza a coger algo de lo que se precipite. A ver, muestra, a ver, derechito acá. Yo creo que sí alcanza a precipitarse algo de nitrato de sodio, aunque esa pregunta se puede prestar a confusión en los muchachos, porque no diría si se llega hasta 10, si hay algo en nitrato de sodio, así sea 1 gramito o 0.1 gramito o algo así, si alcanza a precipitar. La respuesta que ellos marcaron como correcta pues es la C, que es el nitrato de sodio, que es lo que acabamos de observar en la gráfica, aunque yo particularmente no estoy de acuerdo con este tipo de preguntas que se puede presentar a ambigüedades, ¿cierto? Ambigüedades, a mí me parece que es demasiado preciso el rango en el cual se hizo la pregunta, entonces eso se presta para confusión en los estudiantes. Miremos otra pregunta. Dice, se tienen 100 gramos de bromuro de potasio con la misma gráfica a 100 grados centígrados. Al disminuir la temperatura a 30 grados centígrados, la cantidad de bromuro de potasio que se cristaliza es aproximadamente. Entonces, listo. ¿Qué tenemos que hacer?
Primero que tenemos 100 gramos. ¿100 gramos de qué? De bromuro de potasio. ¿Dónde está el bromuro de potasio? Véanlo acá, está la sal. 100 gramos de bromuro de potasio. Listo. ¿A qué temperatura está? Está a 100 grados centígrados, o sea que está por acá. 100 gramos, y vamos extrapolando 100 gramos, más o menos me da como por acá, ¿cierto? O sea que ese bromuro de potasio, yo diría, según esta gráfica, acá como la puede ver, que hay un poquitico que se me va para el fondo. Pero dice ahí, no se queda en 100 grados centígrados, sino que disminuye la temperatura va disminuyendo hasta los 30 grados, más o menos hasta acá, digamos hasta los 30 grados. Y miremos la gráfica de bromuro de potasio, véanla acá. Tomemos pues que sean acá los 100 y que esté acá pues saturado completamente. O sea que esta partecita de acá, a ver, esta partecita de acá de los 100, esta partecita de acá, dice que se va a precipitar, porque mire que el punto está mucho más arriba de la curva del bromuro de potasio. Entonces mire, esta partecita acá se va a precipitar. O sea que ya sabemos de que hay una cantidad que se va a precipitar. ¿Y esta cantidad a cuánto corresponde? Pues es muy difícil porque no está milimetrado acá, pero yo diría que de 100 y acá tenemos aproximadamente unos 70. Entonces de 70 a 100 diría 30 gramos. Entonces la respuesta correcta ¿cuál sería? Sería B. Esos 30 gramos se precipitan, se cristalizan y se van hacia el fondo. Bueno, miremos otra pregunta. Dice acá, a 60 grados centígrados, la solubilidad del cloruro de potasio KCl es de 45.5 gramos en 100 gramos de agua. Ojo, estamos hablando a 60 grados centígrados. Se pueden disolver 45.5 gramos en 100 gramos de agua. ¿De qué? De cloruro de potasio. Y a 10 grados centígrados la solubilidad es de 31 gramos. Entonces, en 100 gramos de agua dice, entonces a 60 grados centígrados se tiene una solución saturada de 45.5, muy bien, es la máxima cantidad que se puede disolver a 60 grados centígrados de cloruro de potasio en 100 gramos de agua. Al disminuir la temperatura hasta los 10 grados centígrados, ya sabemos que a los 10 grados centígrados solamente se puede disolver 31. Se espera que, entonces obviamente, si acá es saturada porque la tenemos a 60 grados centígrados y le hemos disuelto 45.5 gramos de cloruro de potasio, pues si yo enfrío la temperatura hasta los 10 grados centígrados, sé que la diferencia de estos dos se me va a ir para el fondo. ¿Por qué? Porque a 10 grados centígrados lo máximo que puedo disolver son 31. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente unos 14.5 se van a ir hacia el fondo, no se van a solubilizar. Entonces miremos las opciones de respuesta. Dice A, permanezca disuelto todo el cloruro de potasio. Ya sabemos que no, porque enfriamos hasta 10 grados centígrados y a 10 grados centígrados solamente se pueden disolver 31 gramos. B, 31 gramos de cloruro de potasio no se solubilicen. No, eso es justo lo que se puede disolver. C, 14.5 gramos de cloruro de potasio no se solubilicen. Eso es cierto porque lo demás sí se solubilizó. Y D, solo la mitad del cloruro de potasio se solubilice. No, es completamente falso. La respuesta correcta es la C. Bueno. Y quiero para finalizar, muchachos, ya en esta retroalimentación que estamos haciendo algunas preguntas, y pues yo cometí un error y ustedes ya se van a dar cuenta. Normalmente las gráficas que yo he analizado van de 10 en 10 y esta gráfica va de 20 en 20. Entonces 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces hubo por ahí una pregunta en la cual yo dije, bueno, ¿a qué temperatura el cloruro de sodio y el ortoarseniato de sodio, que es este Na2HASO4, presentan la misma solubilidad? Entonces, si nosotros vemos bien esto, si vemos esta gráfica, miren que acá está fucsia el cloruro de sodio y acá está rojito el ortoarseniato. Entonces, observen bien, ¿dónde coinciden esas dos gráficas? La roja con la fucsia, acá, en esta partecita de acá coinciden. Entonces, usted lo único que debe hacer es extrapolar, ¿cierto?
Entonces ya sabemos que son aproximadamente unos, acaba de 30, 40, o sea que sí, son 36 más o menos, 36 gramos que se pueden disolver. ¿Y a qué temperatura? Entonces usted lo que hace es bajar. Y más o menos da unos 20, perdón, unos 10, si este es 20 y este es 40, quiere decir que la mitad es 30, o sea que estamos hablando de 30, 31 grados centígrados a los cuales se puede presentar la misma solubilidad, que son aproximadamente unos 36, le pondría yo 35, 36 gramos que se podrían disolver. Pero la temperatura entonces son los 30 grados. De todas maneras, pues en el examen que les coloqué en el ejercicio ustedes lo hicieron muy bien, porque yo había colocado pues de pronto otras opciones completamente perdidas. Coloqué ahí más o menos 25, pero no eran 25, sino que eran 30 porque va de 20 en 20. Espero que les haya quedado entendida esta clase, esta explicación sobre las preguntas, cómo se las pueden evaluar. De todas maneras, hagan sus comentarios, díganme qué recomendaciones, si ustedes consideran de que hay necesidad de hacer más preguntas tipo pues, de este género, como para que ustedes se vayan preparando bien. Yo sé la preocupación que todos tienen de que la calidad de la educación presencial es muy diferente a la calidad de la educación virtual. Obviamente presencial es mucho mejor y podemos hacer muchísimo mejor las cosas en el salón de clase donde tendremos más recursos y hay una comunicación directa estudiante-alumno. De todas maneras estamos tratando de hacer lo mejor posible, que tengan todos una feliz tarde y ánimo que esto se va a componer. Bueno, hasta luego.